Señora Ayué. No voy a consumir los 8 minutos, voy a ser breve, voy a tratar de aligerar esta comisión. Como reza la exposición de motivos, en la categoría de los denominados delitos de odio se incluyen, entre otras conductas, aquellos incidentes motivados por un prejuicio que se base en la orientación y la identidad sexual contra una persona. La verdad es que hemos podido acceder a los datos que tiene el Ministerio del Interior sobre este tipo de conductas y la verdad es que arroja datos realmente preocupantes. 50 casos de delitos de odio, 36 de los cuales se corresponden a los relacionados con la orientación sexual. Y, según también los datos de la delegación del Gobierno, los delitos y las denuncias por agresiones homófobas se han triplicado en Aragón. Yo creo que esto es una cuestión que nos debería preocupar a todos los partidos políticos y a las administraciones públicas, teniendo en cuenta además que esto se une también a los casos de incremento de acoso escolar que está habiendo en las aulas aragonesas por conductas contra la orientación sexual y la identidad de género de los niños o de las niñas. Y, por lo tanto, nosotros entendemos que se hace necesario incluir la prevención de este tipo de conductas y el fomento de la no discriminación en este sentido. Hemos estado viendo también cómo internacionalmente ha habido casos realmente demenciales e incomprensibles, como los últimos acaecidos en la discoteca de Orlando, donde murieron 50 personas y otros tantos resultaron heridos. Realmente es en pleno siglo XXI que todavía se siga sufriendo por esta cuestión, pues por no ser aceptados y no ser comprendidos, nos parece realmente fuera de lugar y, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario aragonés, sensibles como somos a este colectivo y precisamente para impulsar ese apoyo y esas conductas favorables hacia la prevención de este tipo de delitos y de no discriminación, hemos presentado esta iniciativa, una proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno de Aragón a presentar ante este Parlamento un plan integral contra la homofobia, con la mayor participación posible de los colectivos interesados, que establezca medidas efectivas para evitar la discriminación por razón de orientación sexual y conseguir la efectividad real del principio de igualdad en nuestra comunidad autónoma. También, para finalizar, tengo que decirles que esta iniciativa se presentó en octubre de 2015. Lamentar que haya tardado un año en hacerse efectiva. No soy yo ni este grupo quien pide ni pone en el orden del día las comparecencias, ni la anterior, ni otras, ni las proposiciones no de ley, ni las comparecencias, ni preguntas, y que, bueno, pues que se haya tardado un año en sustanciarla. Espero que no vuelva a pasar con otras iniciativas que son realmente preocupantes y realmente importantes, en las que el Gobierno de Aragón tiene que poner todo el trabajo para luchar precisamente contra esta lacra. Y decir que, precisamente por haber tardado un año, este plan contra la homofobia pues seguramente ahora lo hubiéramos convertido en el impulso de una ley, que es lo que nosotros también desde el Grupo Parlamentario Aragonés estamos solicitando, y además, habiendo hablado ya con el colectivo sobre sus propuestas, estaríamos de acuerdo en que lo que se ha trasladado al Gobierno de Aragón se impulse en estas Cortes y se traiga cuanto antes una nueva ley que podamos aprobar entre todos los partidos políticos por unanimidad y por consenso. Gracias.